Ella me necesita más de lo que yo la necesito a ella. Raquel escuchó esa frase sin querer. No entró a la sala. Se fue hacia la cocina, se sentó y se quedó mirando fijamente un sobre blanco que reposaba sobre la mesa de madera de caoba. Un sobre que ella ya sabía exactamente lo que contenía porque ella misma lo había colocado allí esa misma mañana. Pero antes de contar lo que estaba dentro, es necesario volver al principio porque nada de lo que sucedió en aquella tarde fue repentino. Habían pasado 23 años para llegar a ese momento. Todo comenzó en una concurrida cantina en el centro de Mérida, con una copa levantada y una frase que él repetía desde hacía años. Mateo sonrió, se recargó en la silla de madera y llevó el vaso de mezcal a sus labios. Raquel nunca me va a dejar. Los hombres a su alrededor soltaron una carcajada. ¿Cómo puedes estar tan seguro?, le preguntó uno de ellos. Mateo se encogió de hombros con la naturalidad de quien habla del amanecer. Porque ella me necesita. Puede quejarse, puede hacer drama, pero irse jamás. Al final de cuentas, habían pasado 23 años desde que Raquel estaba ahí. 23 años despertando a las 5:30 de la mañana, cuidando la casa, resolviendo problemas que él ni siquiera notaba que existían, siempre permaneciendo. Lo que él no sabía era que en esa misma noche ella estaba sentada en la cocina, mirando un sobre, un simple sobre blanco, pero que tenía el poder de destruir todas sus certezas, porque dentro de aquel sobre estaban los papeles del divorcio. Y por primera vez en más de 2 décadas, Raquel no estaba pensando en cómo salvar ese matrimonio, estaba pensando en cómo salvarse a sí misma. Lo que Mateo aún no entendía era que una mujer rara vez se va de repente. Primero intenta, luego insiste, después soporta, luego espera, y cuando finalmente se calla, muchas veces ya se ha ido por dentro, y Raquel ya no lo necesitaba más. Para entender qué llevó a Raquel a ese sobre, es necesario volver algunos años atrás. No al inicio del matrimonio, no a cuando todo era hermoso y lleno de promesas, sino a cuando las cosas comenzaron a cambiar de forma tan silenciosa, tan gradual, que ella casi no lo notó. Raquel tenía 51 años, con el cabello oscuro que comenzaba a mostrar mechones blancos que ella ya no intentaba ocultar. Era profesora de matemáticas en una escuela pública de Mérida. Despertaba a las 5:30 de la mañana, preparaba el café, el refrigerio para el día y dejaba el almuerzo adelantado. Llegaba a casa a las 6 de la tarde, lavaba la ropa, revisaba las cuentas, ayudaba a su hija con las tareas y aún así preguntaba: ¿quieres que caliente la cena ahora? La respuesta era siempre la misma. Un gruñido, un gesto de desdén. Ella calentaba la comida de todos modos. Mateo era ingeniero civil de 54 años, con un buen puesto y la vida resuelta. No era un mal hombre, al menos no del tipo que levanta la voz. La crueldad de Mateo era más sutil, era corrosiva. Era el marido que escuchaba lo que ella decía mientras mantenía los ojos fijos en el celular. Era el marido que decía: «Raquel, tú no entiendes cómo funciona esto». Era el marido que contaba historias en las que él siempre era el héroe, y ella nunca aparecía, como si fuera apenas el decorado de su vida. Ella fue aceptándolo. Primero porque pensaba que era cosa suya, luego porque estaba demasiado cansada para pelear después, porque tenía miedo. No de la violencia física, sino del desconocido, del «¿y si me quedo sola?», del «nadie más me va a querer?», del «¿y si me equivoco?». Ese miedo tenía un nombre, aunque ella aún no supiera cuál era. El primer momento en que ella sintió algo romperse dentro de sí fue un viernes por la noche. Había pasado toda la semana organizando una conmemoración por su aniversario de bodas. 20 años juntos. Faltaban 3 para completar el tiempo total ese que él creía que sería eterno. Ella había reservado una mesa en un restaurante pequeño e íntimo
aquel al que habían ido en su luna de miel. Había comprado un vestido nuevo, algo que no hacía desde hacía 2 años. Había enviado a sus nietos a casa de su hija Camila, y había preparado todo con una delicadeza que él no merecía. A las 8 de la noche, cuando ella estaba lista y esperando en la sala, el celular de él vibró. Un mensaje de trabajo. Él lo leyó, tecleó algo, y luego la miró con esa expresión de quien va a decir algo malo como si fuera simple. Raquel, surgió un problema en la obra. ¿Tendré que ir? Ella se quedó mirándolo con el vestido nuevo puesto y 20 años de matrimonio en el pecho. Hoy no, Mateo, es nuestro aniversario. ¿Entiendes? Él ni siquiera lo recordó. Ella no entendió. Fue al restaurante, de todos modos, sola se sentó en la mesa reservada para 2. El camarero trajo el pastel con una vela encendida. Ella la apagó sola, pidió la cuenta y se fue. En el taxi de regreso, lloró de una manera que no lloraba hacía años. No era rabia, era un cansancio profundo de esos que no pasan con dormir. Pero ella aún no sabía lo que estaba por venir. Los meses siguientes fueron de silencio. No era el silencio cómodo de una pareja que se entiende sin palabras. Era el silencio vacío de 2 personas que duermen en la misma habitación, pero habitan mundos completamente diferentes. Raquel comenzó a reparar en cosas que nunca antes había notado, que él nunca preguntaba, cómo estaba nunca de verdad. El «¿cómo estás?» de él era automático como decir adiós. No esperaba la respuesta. Ella también notó que cuando ella enfermaba, él se impacientaba como si la enfermedad de ella fuera un inconveniente. Una vez ella tuvo una gripe fuerte con fiebre alta, apenas podía levantarse. Él fue al cuarto una sola vez. Preguntó si había algo de comer. Ella, con 38 grados y medio de fiebre, dijo que había arroz en el refrigerador. Él calentó el arroz, solo el suyo, y volvió a la sala. Ella se quedó sola con la fiebre. Aquello no era una excepción, era la regla, pero había algo que ella aún no sabía, y cuando lo supo, no hubo vuelta atrás. Fue su hija Camila quien lo percibió primero. Camila tenía 26 años, vivía en otra colonia con su novio, y visitaba a su madre cada domingo. Aquel domingo llegó un poco más temprano, tocó la puerta. Raquel abrió, y Camila notó que su madre tenía los ojos ligeramente rojos. No preguntó en ese momento, esperó al almuerzo. Esperó a que su padre fuera al garaje a revisar el coche como siempre hacía. Entonces, tomó la mano de su madre y preguntó en voz baja, «Mamá, ¿qué está pasando?» Raquel tardó en responder. Se quedó mirando por la ventana hacia el jardín que ella misma cuidaba, el cual estaba florecido hermoso, un jardín que él nunca había elogiado. «Nada, hija, estoy bien». Pero Camila no soltó su mano. «No lo estás. Te conozco». Y fue ahí que Raquel comenzó a hablar. Despacio, con cuidado, como quien quita piedras de un camino una por una. Habló del aniversario de bodas, habló del silencio, habló del cansancio, habló de sentirse invisible en su propia casa. Y cuando terminó, Camila tenía los ojos llenos de lágrimas. «¿Por qué nunca me lo contaste?» ¿Por qué tenía vergüenza Camila? ¿Vergüenza de qué? De haber estado tanto tiempo sin darme cuenta. Fue Camila quien unas semanas después le envió un video. Era de una psicóloga que hablaba sobre relaciones emocionalmente negligentes, sobre parejas que no maltratan con palabras o gritos, sino que apagan, que ignoran, que disminuyen, que hacen que la otra persona sienta que no es suficiente, que no es importante, que no merece atención. Raquel vio el video 3 veces. Después, se quedó mirando el techo por un largo tiempo, porque todo lo que aquella psicóloga describía era su vida. Palabra por palabra, situación por situación. Era como si alguien hubiera escrito sobre su vida sin conocerla. Aquel video no fue el fin, fue el comienzo.
Raquel comenzó a leer, a investigar, a entender. Y cuanto más entendía, más se daba cuenta de cuánto había perdido de sí misma a lo largo de esos años. Había dejado de pintar acuarelas porque él una vez miró uno de sus cuadros y dijo que no veía cómo aquello podía ser arte. Había dejado de reunirse con sus amigas porque él, aunque nunca se lo prohibió explícitamente, hacía que el ambiente se volviera pesado, y ella prefería evitar el conflicto. Había dejado de soñar con viajar a Portugal, porque cada vez que ella sacaba el tema, él cambiaba de conversación. Ella se había encogido poco a poco sin darse cuenta, pensando que era lo normal. La revelación que cambió todo no provino de los libros ni de los videos, sino de una tarde de miércoles. Llegó antes del trabajo. La puerta estaba abierta. Escuchó la voz de él diferente, más ligera, más animada. Ese tono que no escuchaba hacía años. Se detuvo en el pasillo y escuchó. Raquel nunca se va a ir. Una pausa. Ella me necesita más de lo que yo la necesito a ella. Raquel no gritó, no lloró. Se quedó parada por un segundo que pareció una hora. Aquella frase no la destruyó. Hizo lo opuesto, la despertó. Entonces fue a la cocina, se sentó y pensó en una sola cosa. No sobre él, sino sobre ella. Sobre quién era antes de ese matrimonio, sobre lo que quería para los próximos años de su vida y sobre algo que ya estaba construyendo desde hacía unos meses, casi sin querer, casi por instinto. 6 meses antes de esa tarde, Raquel había comenzado algo pequeño. Una alumna suya de 15 años tenía dificultades serias con las matemáticas. La madre de la niña no podía pagar clases particulares. Raquel comenzó a darle refuerzo gratis después de clases 2 veces por semana. La niña fue mejorando. Otras familias se enteraron. 3 alumnos se convirtieron en 5. 5 se convirtieron en 10. Una madre preguntó si ella aceptaría dar clases en un proyecto social comunitario con remuneración. Ella aceptó, y entonces algo que no esperaba sucedió. Tenía talento. Todos los que aprendían con ella lo sabían. Explicaba de una manera que se quedaba en la cabeza, con paciencia, con cuidado, con esa presencia que las personas sienten cuando alguien realmente está ahí para ellas. En pocos meses estaba ganando un dinero que nunca había imaginado. No una fortuna, pero sí lo suficiente para abrir una cuenta solo suya. Lo suficiente para consultar con una abogada de familia. Lo suficiente para entender que podía sostenerse sola. Pero más que el dinero, aquel trabajo le devolvió algo a ella. La sensación de ser buena en algo, de importar, de ser vista. Cuando Raquel se sentó con la abogada por primera vez, llegó con una carpeta, documentos organizados, cuentas, registros. No como alguien perdida, sino como alguien preparada. La abogada la miró con sorpresa y respeto. La mayoría de las personas llega aquí en medio del caos. Usted llegó lista. Raquel dijo, me tomó tiempo llegar aquí. No quería llegar a medias. El proceso de divorcio comenzó a trazarse ahí con calma, con estrategia, sin prisa, sin odio. Raquel no quería destruir nada, no quería castigar a nadie. Simplemente quería su parte de lo que habían construido juntos, y su libertad. Las semanas previas a dejar el papel sobre la mesa fueron de una tranquilidad extraña. Ella continuaba haciendo sus cosas de siempre. Despertaba, trabajaba, cuidaba la casa. Pero había algo diferente en ella, una levedad que él no entendía. Una vez en una cena, él la miró de una forma diferente y preguntó, ¿te cortaste el cabello? No. Entonces, ¿qué es? ¿Estás diferente? Ella esbozó una sonrisa pequeña. Estoy bien. Y era verdad. Ella estaba bien, no de la forma performática, de quien intenta convencerse a sí mismo, sino de la forma real, de quien tomó una decisión que la libera. La noche anterior permaneció despierta no por ansiedad, sino por atención.
Escuchó el silencio de la casa, el ruido del ventilador de techo, la respiración de él al otro lado de la cama. 23 años en una habitación y ella nunca se había sentido tan lúcida. Había cosas que eran necesarias incluso cuando duelen, y ella había sufrido sola por demasiado tiempo. Era hora de dejar de sufrir por lo que no recibía y comenzar a construir lo que merecía. En la mañana siguiente, mientras él dormía, ella despertó, fue a la cocina, preparó café, abrió la carpeta, tomó el papel, lo dobló a la mitad, lo colocó sobre la mesa y esperó. Cuando él entró a la cocina y vio el papel, se quedó parado en la puerta, con la mirada fija en aquel sobre, como si no pudiera procesarlo. «¿Qué es esto, Raquel?». Ella no respondió de inmediato. Tomó su taza de café, dio un sorbo despacio y dijo simplemente, «¿Sabes qué es?». Él esperaba que ella llorara, esperaba que implorara, esperaba que hiciera lo que siempre hacía. Pero Raquel no hizo nada de eso. Se levantó, tomó su bolso y se fue. Lo dejó ahí con aquel papel y con una sensación que él nunca había sentido antes, la sensación de que esta vez era diferente, y él tenía razón. Aquel día se fue a encontrar a Camila. Tomaron café juntas en una panadería cerca del apartamento de su hija. Camila tenía los ojos llorosos. Raquel estaba serena. «¿Mamá, estás segura?». «Lo estoy». «¿Y estás bien?». Raquel tomó la mano de su hija. «Estoy, Camila. Por primera vez en mucho tiempo. Estoy de verdad». Lo que sucedió con Mateo en las semanas siguientes fue algo que él no esperaba. Pensaba que ella estaba faroleando con esa convicción silenciosa, construida a lo largo de años de que Raquel nunca se iría, porque siempre se quedaba, porque siempre cedía, porque siempre prefería la paz al enfrentamiento. Él llamó la misma noche. Ella contestó, «Raquel, necesitamos hablar». «¿Puedes hablar?». «No, así en persona, ven a casa». «No». Silencio, Raquel. «Mateo, la abogada, se pondrá en contacto contigo esta semana. Cualquier cosa que necesite ser dicha puede ser dicha por ella». Y ella colgó. Él se quedó mirando el teléfono, sintiendo algo a lo que no estaba acostumbrado, la sensación de no tener control. Intentó de otras formas. Mandó mensajes diciendo que necesitaba conversar, que la extrañaba, que las cosas podían cambiar. Una noche mandó, «Fuiste lo mejor que me pasó en la vida». Raquel miró esa frase y pensó en cuántas veces había necesitado escuchar eso. En todas las cenas frías, en todas las noches sola, en todos los aniversarios que pasaron sin una celebración real. Ella no respondió con crueldad, respondió apenas, «Debiste haber dicho eso cuando todavía importaba». Él intentó hablar con Camila. La hija contestó, pero no dijo lo que él quería escuchar, sino lo que él necesitaba saber. «Papá, ¿sabías que mamá rechazó un ascenso cuando tú perdiste el empleo?». Silencio. «¿Sabías que ella pagó parte de mis estudios sin que tú lo supieras?». Silencio. «¿Sabías que ella vendía acuarelas a escondidas para no preocuparte?». Silencio. «¿Sabías que ella guardó dinero por años para ir a Portugal? ¿Que tú nunca quisiste ir?». La voz de Camila se volvió más firme. «Tú nunca preguntaste, papá». Y ella colgó. Mateo se quedó mirando el celular con una sensación que no sabía nombrar, como si estuviera conociendo a una extraña que había dormido a su lado durante 23 años, que lo había cuidado, protegido, sacrificado cosas por él. Y él nunca había preguntado nunca. El proceso de divorcio tomó algunos meses. No fue sin dolor, no fue sin noches difíciles. Hubo momentos en que Raquel miraba fotos antiguas de las vacaciones que tomaron juntos del nacimiento de Camila y sentía un dolor sordo en el pecho. No de arrepentimiento, sino de duelo, porque eso también era un duelo, la muerte de una versión de vida que ella había imaginado. Pero el duelo es diferente a la duda. Ella lloraba y continuaba. Se sentía triste,
y continuaba. Extrañaba partes de esa vida, y continuaba porque había una diferencia clara entre extrañar el pasado y quererlo de vuelta. Ella podía extrañar sin necesitar regresar, y era exactamente eso lo que hacía. Durante esos meses, su vida comenzó a tomar una forma nueva. Alquiló un apartamento pequeño completamente suyo. Las paredes estaban blancas cuando entró. Ella las pintó. Sala en verde musgo, habitación en beige, cocina en amarillo. Colgó en las paredes lo que le gustaba. Sus acuarelas, una foto de Camila de niña, una frase que había leído meses antes. Cuídate a ti misma, como si fueras la persona más importante de tu vida, porque lo eres. Retomó la pintura. Primero los domingos por la mañana, con café y silencio. Después 2 veces por semana. Luego, siempre que sentía ganas, sin pedir permiso, sin esperar que alguien lo encontrara bonito. Pintaba porque le gustaba. Pintaba porque aquello la llenaba de nuevo. Pintaba como si estuviera devolviéndose a sí misma algo que había dejado guardado por demasiado tiempo. En esa misma época, Mateo llamó por tercera vez en una semana. Ella no contestó, no por rabia, porque no había más nada que decir. Él dejó un audio. Ella lo escuchó, lo borró y volvió a pintar. Las clases de refuerzo continuaron creciendo. Ella organizó los horarios de una manera que nunca había conseguido antes, porque ahora la casa era suya. El tiempo era suyo. Las decisiones eran suyas. Montó un rincón en la sala con una mesa grande, una pizarra pequeña, libros organizados. Creó un método propio para enseñar fracciones a niños que tenían dificultades simple, eficiente con ejemplos del día a día. Una madre de un alumno grabó parte de una clase con su autorización y la compartió en una red social. El video llegó lejos. Personas de otros estados enviaron mensajes preguntando si daba clases en línea. Ella tardó algunas semanas en creerlo. Después comenzó poco a poco, con cuidado, pero comenzó. Mateo se enteró de las clases por el Instagram de su hija. Vio un video de Raquel explicando ecuaciones a una cámara confiada, sonriendo presente. Él nunca la había visto así. Algunos días después, por casualidad, pasó frente al proyecto social donde ella enseñaba. Estacionó el coche al otro lado de la calle. No lo planeó, solo sucedió. Por la ventana abierta escuchó su voz diferente, más firme, más ligera a la vez. Vio una sala llena, vio a un niño de unos 12 años levantar la mano con esa sonrisa de quien entendió. Vio a Raquel sonreír de vuelta con presencia, con propósito. Mateo se quedó parado por un tiempo que no supo medir, pensando en una sola cosa. En 23 años él nunca había preguntado qué quería ser ella, y allí estaba la respuesta sucediendo sin él. Regresó al coche, no entró, no tenía derecho. Se quedó mirando el video por un largo tiempo y percibió que no la conocía. No de verdad. Camila iba a visitarla cada semana. Un domingo, mientras tomaban un café en el balcón pequeño del apartamento, la hija la miró y dijo: «Mamá, te ves más joven». Raquel rió. «Es el apartamento verde musgo». «No es el apartamento». Camila sonrió. «Eres tú. Estás diferente. ¿De qué manera bien?» Raquel miró hacia la calle, allá abajo, hacia el sol, que entraba por la ventana hacia la taza caliente en sus manos, y sintió esa paz que no es la ausencia de problemas, sino la presencia de sí misma. Una tarde de sábado, fue al cine sola por primera vez en su vida. Compró palomitas, se sentó donde quiso, lloró en una escena que le pareció bonita, y no tuvo que explicarle nada a nadie. Salió del cine con esa sensación extraña y buena de quien hizo algo simple, pero significativo. Le envió un mensaje a Camila: «Fui al cine sola hoy». La respuesta llegó en segundos. Y Raquel escribió: «Me encantó». Después guardó el celular en el bolsillo y se quedó caminando por las calles sin prisa.
sin destino cierto, simplemente existiendo en su propio ritmo. En esa misma semana, Mateo pasó frente al restaurante donde habrían conmemorado el aniversario. No lo planeó, solo sucedió. Miró por la ventana y pensó en la mesa reservada para dos en la vela que ella apagó sola, en una escena que él ni siquiera sabía que había ocurrido, porque él no estaba ahí. Entró al coche y se quedó parado por un tiempo que no supo medir. Con Mateo, el proceso se fue cerrando. Hubo una reunión con las abogadas. Él llegó más delgado con una mirada que ella nunca había visto en él, una mirada de quien perdió algo y solo entendió el valor después de que se fue. Ella llegó tranquila, arreglada, no para impresionar, sino para sí misma. Era la primera vez en 23 años que se arreglaba así. La reunión fue formal, cordial, sin escenas. Cuando terminaron en el pasillo, él la llamó Raquel. Ella se giró. Él tardó unos segundos en hablar, como si estuviera buscando palabras que nunca había necesitado usar antes. Me equivoqué. Ella lo miró sin rabia, sin satisfacción. Me equivoqué mucho, y por mucho tiempo. Pensé que tú necesitabas más de mí de lo que yo necesitaba de ti. Era solo arrogancia. Ella lo dejó terminar. No espero que perdones, solo quiero que sepas que lo sé. Raquel respiró profundo. Sé que lo sabes, Mateo. Y entonces dijo algo que había pensado mucho antes de hablar. Pero saberlo ahora no cambia nada. Lo que quedó, quedó. Lo que se perdió, se perdió. Él asintió, y ella vio por primera vez en muchos años algo genuino en el rostro de él, una tristeza real, no por la pérdida de una conveniencia, sino por el peso de entender que desperdició lo que tenía mientras lo tenía. Él se quedó algún tiempo intentando reconstruir, estuvo más presente con los nietos, hizo algunos cambios en su vida, pero ella estaba fuera de eso, no con frialdad, sino con la distancia necesaria. La historia de ellos había terminado. La de ella apenas había comenzado. 6 meses después de la firma del divorcio, Raquel estaba en un parque en una tarde de miércoles. Había ido a caminar como hacía 3 veces por semana desde que se mudó al apartamento. Encontró a una vecina con la que se había hecho amiga, una mujer llamada Vera de 60 años que había pasado por una separación años atrás y tenía esa energía de quien sobrevivió a la tormenta, y no solo sobrevivió, sino floreció. Caminaron por casi 1 hora. Conversaron sobre cosas simples, sobre las estaciones, sobre películas, sobre un pan de queso que Vera había descubierto en una panadería nueva. Y Raquel se dio cuenta en medio de aquella conversación sobre pan de queso que estaba carcajeándose de verdad esa risa que viene del estómago, que no necesita un motivo grande, que simplemente sucede. No se acordaba de la última vez que había carcajeado así. Esa noche abrió un cuaderno que estaba casi vacío. Escribió en la parte superior, cosas que son mías ahora. El apartamento con paredes coloridas, las mañanas de domingo con café y pintura, las caminatas en el parque, las clases que hacían diferencia, la risa con Vera sobre el pan de queso, la libertad de dormir en el medio de la cama, la paz de no necesitar justificar nada a nadie, el silencio lleno de sí misma. Leyó la lista y escribió debajo: nunca imaginé que iba a necesitar valor para tener todo esto, pero lo necesité y lo tuve. Meses después, en una reunión de padres en la escuela, una madre la llamó a un lado. Era una mujer de unos 48 años, ojos cansados, forma de ser de quien carga más de lo debido. Profesora Raquel, ¿puedo preguntarle algo? Claro. La mujer dudó. Escuché decir que usted pasó por una separación, que estaba en un matrimonio difícil. Raquel no se sorprendió. Pasé. ¿Y usted? ¿Cómo fue? ¿Cómo encontró fuerza para salir? Raquel miró a aquella mujer, reconoció el cansancio. Reconoció la duda, reconoció el miedo, porque ella ya había sido ella.
No fue de una vez, dijo. Fue poco a poco. Fui entendiendo lo que había dejado de ser y decidiendo que me quería de vuelta. La mujer tenía los ojos húmedos. Pero ¿y el miedo a quedarse sola? Raquel pensó por un momento. ¿Sabe qué es peor que quedarse sola? La mujer la miró. Estar al lado de alguien y sentirse sola. Pausa. Eso yo ya lo conocía bien. Lo que descubrí es que estar sola de verdad es completamente diferente. Estar sola de verdad tiene paz. La mujer se quedó en silencio. Raquel puso la mano en el hombro de ella ligeramente. Sabrás cuándo sea el momento. Y cuando lo sepas, no tendrás dudas. Raquel no se convirtió en celebridad, no escribió libros, no se hizo influencer. Continuó siendo profesora, continuó despertando temprano, continuó cuidando personas, pero ahora cuidaba también de sí misma. Ahora colocaba sus propias necesidades al mismo nivel que las de los demás. Ahora decía no cuando necesitaba decir no. Ahora decía sí cuando quería decir sí. No por obligación, por elección. Un domingo por la mañana, casi un año después del divorcio, Raquel estaba en el balcón del apartamento. Café, pincel, papel. El sol aún estaba bajo los pájaros, hacían ruido allá afuera, y ella estaba pintando sin prisa, sin necesitar terminar, para nada, sin necesitar justificar ese tiempo para nadie, apenas pintando. Y se dio cuenta, con una claridad simple, casi banal, estaba feliz. No la felicidad ruidosa de las grandes conquistas, la felicidad quieta de quien está exactamente donde quiere estar, de quien despertó para sí misma, de quien entendió tarde, pero a tiempo que la vida buena no es la que más dura, es la que más te pertenece a ti. En aquel balcón también tomó una decisión, viajaría a Portugal, no con él, no esperando que alguien aceptara ir. Iría sola, de la manera que siempre debería haber ido. Abrió el celular, buscó pasajes y compró sin pedir permiso a nadie, sin esperar la hora correcta, porque la hora correcta era esa, y ella finalmente lo sabía. Mateo supo meses después por Camila que su madre estaba bien, que estaba enseñando, pintando, caminando, riendo, que había hecho amigas nuevas, que había retomado cosas que había abandonado, que estaba construyendo algo que era enteramente suyo, que había viajado a Portugal. Él se enteró de todo eso y se quedó en silencio por un tiempo. Después le dijo a su hija, ella merecía eso. Debía haberme dado cuenta antes. Camila no respondió porque no había respuesta que hiciera diferencia. Lo que se había perdido, se había ido, y lo que Raquel estaba construyendo no tenía espacio para el peso del pasado, solo para la levedad del presente. Aquella frase que Mateo repetía hacía años, Raquel nunca se va a ir. Ella me necesita más de lo que yo la necesito a ella. ¿Una certeza, un hecho, una ilusión? Porque mientras él repetía esa frase, ella estaba aprendiendo, creciendo, construyendo. Ella no pidió el divorcio porque estuviera con rabia. Pidió porque había descubierto algo más poderoso que la rabia. Descubrió que ya no lo necesitaba. No de forma orgullosa, de forma simple, honesta, liberadora, ella se había reencontrado. Y cuando una mujer se reencuentra, ya no necesita más permiso para existir. La verdadera esencia de la vida, si pudiéramos resumirla en una lección que se sedimenta con la edad, es comprender que nuestra existencia no puede ser un apéndice de la voluntad de otro. Vivimos décadas bajo la impresión de que el amor es sacrificio, que es anularse para que el otro pueda brillar, o peor que es permanecer al lado de alguien solo porque es lo que se espera de nosotros, o porque tememos el vacío que dejaría una ausencia. Sin embargo, la madurez nos enseña una verdad a veces dolorosa. Nos convertimos en fantasmas dentro de nuestras propias vidas, cuando dejamos de cultivar nuestro jardín interior. Raquel
Al igual que tantas otras personas que despiertan tarde en el camino, comprendió que el amor propio no es un acto egoísta, sino el requisito indispensable para cualquier otra forma de amor. Durante mucho tiempo, ella creyó que su valor dependía de su utilidad para Mateo, de lo bien que gestionaba su caos, o de lo silenciosamente que soportaba su indiferencia. Pero el vacío que ella sentía no era falta de pareja, era falta de sí misma. Cuando decidimos reconstruirnos, a menudo tenemos que desmantelar estructuras que construimos sobre cimientos de miedo y complacencia. Eso requiere un coraje inmenso, porque implica enfrentar la soledad, no como un castigo, sino como un espacio sagrado donde finalmente podemos escuchar nuestros propios deseos. La vida no nos debe felicidad, pero nosotros sí nos debemos honestidad. Honestidad para reconocer cuando un ciclo ha cumplido su propósito, para admitir que el silencio de la otra persona no es nuestra culpa, y para entender que nunca es demasiado tarde para empezar a pintar nuestra propia realidad, incluso si el lienzo estuvo en blanco o fue llenado por los colores de otros durante años. Al final, no seremos recordados por cuántas veces complacimos a los demás, sino por la autenticidad con la que habitamos nuestra propia piel. Aquellos que se quedan en situaciones que los apagan no lo hacen por amor, lo hacen por costumbre, y la costumbre es la tumba de la vitalidad. Aprender a decir «yo valgo» es el primer paso para una libertad que ninguna otra persona puede darnos ni quitarnos. No es necesario destruir el pasado con odio, basta con dejarlo ir con la serenidad de quien entiende que algunas historias solo tienen capítulos no finales infinitos. Y lo más hermoso de este proceso no es el destino, ni el viaje a Portugal, ni el nuevo apartamento verde musgo. Lo más hermoso es la paz que se siente al acostarse por la noche y saber que pase lo que pase al despertar, te encontrarás a ti misma completa dueña de tus pasos y finalmente, por fin libre de la necesidad de ser salvada, porque tú misma has aprendido a salvarte. Es una lección que no se enseña en las aulas, sino en la quietud de la madurez, en el susurro de la conciencia, cuando finalmente nos damos cuenta de que nuestra vida nos pertenece y que cada segundo vivido con autenticidad es un triunfo sobre el olvido. La valentía no es la ausencia de miedo, es la capacidad de moverse a pesar de él construyendo un futuro donde ya no somos el decorado de nadie, sino los protagonistas indiscutibles de nuestra propia y necesaria historia.